discípulos, el Sermón del Monte. Recuerden que Jesús está estructurando a la multitud y a sus discípulos en base a esos cambios que él quiere tener en el corazón y en el pensamiento de sus discípulos. Recordemos, este mensaje, mis amados hermanos, este mensaje no fue el mensaje que vamos a mirar en esta noche, el mensaje acerca de Mateo 5, 21 al 26, es un mensaje acerca del enojo sano. Pero, hermanos, recordemos que lo que el Señor Jesús quiere estructurar en nuestro corazón es un entendimiento. En parte, lo que los judíos tenían en la ley de Moisés y lo que ellos interpretaban. Y en parte, lo que ellos no interpretaron de la ley de Moisés, que fue lo que Jesús les quería explicar, y Jesús no quería, con la ley Dios no quería una religión externa, lo que quería era un cambio interno, y eso fue lo que vino Jesús a estructurar. Les debo la lección anterior, antes de Mateo capítulo 5, 21 al 26, donde en próxima ocasión estaremos estudiando acerca de Jesús y la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. O sea, que en Jesús se cumplió la ley, pero él vino a estructurar esa ley, no en el quehacer diario, sino en el corazón diario. Aquí en Mateo capítulo 5, 21 al 26, se nos expresa, mis amados hermanos, se nos muestra esa gran bendición que se tiene, y el Señor Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor Jesús, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mis hermanos, el tema hoy es acerca del enojo sano. Vivimos en una sociedad bastante agitada, vivimos en una sociedad airada y poco paciente. A menudo escuchamos de personas hoy día que son asesinadas y golpeadas. A menudo también las familias se desgarran mutuamente. Muchas son heridas con resultados tremendamente desagradables. Muchas veces el problema comienza con el enojo. El enojo empieza en el corazón y ahí es donde Jesús quiere que solucionemos el problema, que sepamos enojarnos, porque de algún modo es lo que Jesús quiere mostrarnos a nosotros como discípulos. Jesús no quiere que nosotros lleguemos a las consecuencias. Jesús quiere que nosotros tengamos la capacidad y el entendimiento de entender por qué no debemos enojarnos y si lo hacemos, cómo poderlo solucionar lo más pronto posible. Esta interesante lección nos lleva a esto, mis hermanos, a pensar en los frutos del enojo. ¿Qué hay que pueda justificar el enojo? ¿Usted ha podido pensar eso por un momento? El enojo que usted tiene con su esposa, con sus hijos, o sus hijos con usted, bueno, o con la mascota de la casa, ¿hay algo que pueda justificar el enojo? Recordemos que el enojo viene por el maltrato. Segundo, la decepción, el engaño. Nos enojamos porque nos engañan, nos enojamos porque nos tumban, en primer lugar porque se nos trata mal, en tercer lugar por la desaprobación, porque no aprobamos lo que otro hace con nosotros, porque no aprobamos
esas cosas que a nosotros no nos parecen que las personas las hagan de esa manera. Es importante, hermanos, mirar que los frutos del enojo son tremendamente dañinos. Odio, ira, enemistades, pleitos, muerte. Y al prender el televisor encontramos cantidad de cosas. Hoy alguien me mostraba, ayer en una comuna en Medellín, salió un policía bastante golpeado y salió con amnesia del garrotazo que le dieron en la cabeza a la autoridad, a la policía. Estaban haciendo una fiesta y eso es inaudito, hermanos, que pase, pero pasa. Y es lo que genera el enojo, que genera odio y ira, pleitos, enemistades, rabias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 14:17? ¿Qué dice la palabra cuando yo me enojo? Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Qué de nosotros cuando nos prendemos con solo que nos miren? ¿Qué de nosotros con nosotros cuando nos enojamos con solo se nos toque o se nos llegue a la puerta? El que fácilmente se enoja hará locuras, dice la palabra. También Proverbios 29, versículo 22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas. La Biblia, hermanos, habla acerca de esto ampliamente. Y la Biblia, la palabra de Dios, no permite que nosotros, o no quiere que nosotros, desde nuestro corazón, practiquemos el enojo o la ira. Recordamos otro ejemplo fundamental y fue el enojo que tuvo el hermano mayor del hijo pródigo. Dice Lucas 15:28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él estaba enojado. ¿Cómo usted, papá, recibe a este? Mire lo que hizo con la fortuna de la familia. ¿Usted en qué está pensando, papá? Dice que este hombre que siempre estuvo con su papá, que siempre estuvo con su padre, que siempre estuvo trabajando, que fue un hombre juicioso, se enojó y no quería entrar. Sin embargo, vemos la figura del Padre reflejada en esa figura de nuestro Dios que insistentemente le decía que entrara. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Hermanos, la ira y el enojo es condenable y eso lo podemos ver nosotros hoy a través del estudio. Pero yo me enojo, hermanos. Y cuando yo me enfrento a Mateo capítulo 5, 21 al 26, me tengo que mirar como yo como discípulo de Jesús, yo como seguidor de Jesús, ¿por qué es que me enojo? Y si lo que yo me estoy enojando, y si por lo que yo me estoy enojando es justo o no es justo. Recordemos, hermanos, que en Mateo capítulo 5, 21 y 22, Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero yo me enojo, hermanos. No sé si a usted le pasa. Yo no creo, no, o pienso, pensaría, no, los hermanos allá en Marinilla y en Chile y por todos lados no se enojan. Eso es cuestión del hermano Héctor. Es el único que se enoja. Miremos, hermanos, que las personas que estaban escuchando el sermón en primer lugar eran judíos. Pero cuando nosotros oímos al Señor Jesús, cuando dice allá en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, miremos también lo que decía la ley. En Levíticos 19, versículos 17 y 18, la ley explicaba y era explícita al explicar qué es
este mandamiento de no matar. Mire lo que dice Levíticos 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Está explicando el libro de Levíticos el mandamiento de no matar. No matar es no aborrecer al hermano. Sin embargo, para los judíos, hermanos, esto era, el hecho era no matar. Para ellos lo grave era matar a otro. El hecho de aborrecerlo o odiarlo, no. Pero la misma ley nos da la explicación y nos dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y dice también, hermanos, el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué decía la ley, hermanos? La ley decía, no matarás. No, la ley decía, no matarás, pero también en Levíticos 19, 17 al 18 explicaba que eso era y que eso iba a una esfera más profunda, al interno del corazón judío, al interno del corazón gentil de nosotros, hermanos. A eso va el Señor Jesús. Jesús, a través del Sermón del Monte, está restaurando nuestro corazón y está restaurando nuestra vida y quiere que entendamos lo que él decía. Proverbios 24, 17 al 18 también nos da una explicación. Leámoslo. Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos, como explica el Antiguo Testamento, no podemos tener rencor, no podemos tener alegría porque al enemigo le va mal o porque tiene una situación difícil. No, no podemos alegrarnos de eso, mis hermanos. Eso era lo que decía la ley, pero que los judíos del tiempo de Jesús no habían establecido. Ellos únicamente decían, no matarás. El problema aquí es que mates. De resto puedes odiar a los otros. ¿Qué se refería al Señor Jesús cuando nos plantea esto? Jesús no condena el enojo sano. Y es una parte importante y usted en su corazón debe estar preguntándose, usted debe estar allá diciendo, ¿cómo así? El hermano Héctor con las que nos está saliendo, que Jesús no condena el enojo sano, que Jesús no lo condena. El hermano, ¿de dónde sacó eso? Vamos a mirar, hermanos, que es posible enojarse sin pecar, porque enojarse, hermano, el enojo es un sentimiento de impotencia. El enojarse es algo que pasa con nosotros cuando no aprobamos algo, cuando nos maltratan o cuando no nos prestan atención. Nosotros nos enojamos. ¿Quién no se ha sentido enojado en una fila? ¿Quién no se ha sentido enojado porque le quitan una cita que ha buscado tantos meses? ¿Quién no enojado porque en la casa no hacen las cosas como a él le gusta o a ella le parece? Entonces, es posible enojarse sin pecar. Efesios 4:26, amados hermanos, dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira lo que dice el texto bíblico, que nos airemos, pero que no pequemos. Y ahí es donde Jesús quiere restaurar el corazón del pueblo judío con el sermón del monte y quiere restaurar nuestro corazón hoy, 2000 años después. Pues es posible que te enojes y hasta que te dé ira, pero peque, no tenga rencor. Allá es donde quiero ir, hermanos. A ese enojo que carga rencor, a ese enojo que anda con archivo, a ese enojo es el que Jesús quiere atacar y quiere reprender en su sociedad. Leemos también, hermanos, esto, algunas veces estamos en lo correcto cuando nos enojamos. Vuelvo y lo digo.
Algunas veces estamos en lo correcto cuando nos enojamos. ¿Es posible que usted esté en lo correcto alguna vez cuando se enoja? Es posible. Hay cosas que nos hacen sentir enojados. Hay noticias, hermanos, y pasan cosas en nuestra cotidianidad tan tremendamente fuertes que es posible que el enojo que a usted le dé sea bueno. Es posible que pase eso, hermanos. Marcos capítulo 3 versículo 5 dice, entonces mirando alrededor con enojo, Jesús, entristeciéndose por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Miren, hermanos, sin sacar el texto del contexto, sin aprovecharme del texto y de la frase con enojo, vemos el sentimiento de impotencia que tenía Jesús de enojo. ¿Con quiénes? Con los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro. Él tuvo enojo, pero no pecó, dice la palabra del Señor, y nuestro Señor fue tentado en todo y no pecó, y cumplió la ley. No vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla como era. Y dice que el texto, Jesús sintió enojo, hermanos. ¿Puede haber algún modo en que nosotros nos enojemos y sea sano? ¿Es posible enojarse sin pecar? ¿Alguna vez hemos estado enojados y es correcto ese enojo que hemos sentido? Encontramos el comentario de William Barclay y él nos dice que en griego hay dos palabras para la ira. Está timos, que se comparaba con la llama que se prende en la paja seca. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Es una ira que surge deprisa y que también pasa deprisa. Nosotros podemos sentirnos airados en un momento, con enojo en un momento, pero como se usaba en tiempos de Jesús, había una ira rápida que pasaba con prontitud, con rapidez. Está el otro tipo de ira, orgizo, la cual nos quiere decir que se describe como una ira que se hace inventariada, esa ira que lleva largo tiempo. Esa es la ira que se nos muestra en Mateo 5:22. Cuando nosotros vamos acumulando y acumulando y acumulando. A la próxima no te la perdono, a la próxima no te la paso, no te vuelvo a decir, me voy de la casa, no soporto más, o te vas vos o me voy yo. Qué pereza este barrio, qué pereza estos vecinos. ¿Te acordás hace un año lo que me hicieron? ¿Te acordás? Es esa ira que tiene una larga vida. Esa ira es la que Mateo 5:22 nos está mostrando. No nos está hablando de esa ira que pasa rápidamente. No, Jesús está hablando de la ira, del enojo que tiene una larga duración, una larga vida. Este juicio estaba expuesto, el que tuviera esa ira con rencor, estaba expuesto al juicio, estaba expuesto a ir al tribunal local que tenía los judíos, estaban expuestos a ir a los ancianos, estaban los ancianos de la localidad exponiendo el caso de ese rencor que estaba expuesto por tener esa ira contra la otra persona. La Biblia deja claro que la ira está prohibida. Recuerden, hermanos, hay un enojo que pasa y que nosotros nos podemos enojar, pero no pecar. Nos podemos enojar y no decir malas palabras. No, nos podemos enojar y no tener rencor. Nos podemos enojar y controlarnos y no pasa nada. Pero la ira, la Biblia deja claro que hay una ira que está prohibida. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre, en esa ira, en esa rabia de larga vida, de larga duración, no obra la justicia de Dios. Ahí no obra la justicia de Dios. También en Colosenses 3:8 se nos dice
pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento, y en el Sermón del Monte específicamente, que es el que estamos estudiando en esta hora, lo que Jesús está diciendo y a lo que Jesús está atacando es ese enojo de larga vida, esa ira de larga duración, ese enojo que produce rencillas, ese enojo que produce rencor, ese odio y esa mala vida, esa obra de la carne, hermanos. Tenemos que entender eso, mis amados hermanos. Tenemos que entender eso, y la Biblia deja claro que la ira está prohibida y el enojo con rencor está prohibido. Pero es normal que te enojes, pero no tengas rencor, no tengas odio, no digas malas palabras. Aquí el texto de Colosenses 3:8 lo expresa y dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Y mis hermanos, continuamos mirando y observando palabras insultantes. Mateo 5:22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y cómo es que se saludan los parceros hoy? Qué pena, usé una palabra parlache de la calle, una palabra de la gente, de los amigos que están en la calle. Hay veces, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dios te bendiga, qué bueno que estás tan bien. ¿Así se saludan las personas en la calle? Muchas veces no. Muchas veces llega el esposo y saluda a su esposa y no le dice, mi amor, ¿cómo pasaste el día? Qué bueno que viniste, esposo mío. No, ya vino no lo voy a decir. Y los hijos hay veces con sus amigos, ¿qué hubo pues? Y es con la palabra más grande, con la palabra más agresiva, con la palabra más deshonesta. Hermanos, a eso nos lleva el enojo y la ira, a usar palabras groseras, insultantes. Y hay veces es tan común que ya cuando otro lo dice, ni siquiera nuestro oído se duele ni nos parece normal. Y no debe ser así. La palabra necio, hermanos, es la palabra en griega raka, que significa vacío, palabra de sumo desprecio, es decirle a otro que tiene poco intelecto, no tiene que ver con lo moral, es más que todo con su inteligencia, es decirle bruto a otra persona. Y cuando uno le dice vacío a otro que no entiende, está expuesto, dice el Señor Jesús, al concilio. Llamar a una persona raca era llamarla idiota, sin sentido, un tonto imbécil, un enredador, cabeza hueca. No debemos llamar a las personas así, hermano. Pero para que ustedes me entiendan, lo escribí y ustedes lo pueden leer ahí, se los pronuncié. No es la forma en que nosotros debemos tratar a los demás, porque estamos expuestos. El pecado de desprecio merece un juicio todavía más severo. Había que llevarlo a un juicio ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos. Esto, por supuesto, que no hay que tomarlo literalmente. Es como si Jesús dijera, el pecado de la ira y inventará, el pecado de la ira inventada es malo. El de desprecio es peor. Jesús lo que está diciéndole a sus oyentes y a nosotros es que el pecado de airarse y matar a otro es malo, pero el pecado de despreciar a otro, decirle, en nuestro idioma usamos la palabra bobo. Cuando le decimos a otro, usted es un bobo, un cabeza hueca, es peor que matarlo. Es lo que Jesús está diciendo, como nos explica el señor William Barclay en su comentario del Nuevo Testamento.
En Mateo 5:22 también se nos menciona la palabra fatuo, que es del griego moros. Jesús menciona la anterior, que significa raca, significa cabeza hueca o incapaz cuando uno trata con desprecio a otro y le dice incapaz, pero la palabra moros significa o tiene una connotación donde Jesús dice o menciona a continuación el que llama a su hermano moros. Moros también quiere decir tonto, pero el hombre que es moros es el necio moral, es el hombre que se hace el tonto. El salmista habla del necio de esta manera. Es aquel que, Salmo 14:1, es aquel que dice que Dios no existe. Dice el necio en su corazón, Dios no existe, ¿dónde está? No lo encuentro, no lo hallo. Él se fue hace 2000 años y a dónde ha vuelto. Ese ya se olvidó de nosotros. Ese es el necio moral. Cuando uno trata a otro como moros, lo está insultando en el sentido moral y tampoco lo debemos hacer. Moros es un hombre que vivía una vida inmoral y al que le convenía que no hubiera Dios. El llamar a alguien moros no era criticar su capacidad mental, era poner en duda su carácter moral, era ensuciar su nombre y reputación. Y no es lo que Jesús quiere. Es marcarla como persona de mala vida e inmoral. Es lo que Jesús está diciendo a sus contemporáneos y a nosotros. Nosotros no tenemos por qué decirle a otro ni necio ni fatuo, porque señalar su incapacidad intelectual para menospreciarlo o señalar su ignorancia moral, su ignorancia de Dios para menospreciarlo, su error para menospreciarlo, nos hace, hermanos, estar expuestos al lago de fuego. Palabras tremendamente dañinas. Así que Jesús dice que el que destruya el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el juicio del fuego del Gehenna. Recordemos, hermanos, que el Gehenna era aquel lugar donde Jerusalén echaban las basuras y nunca se apagaba. Y había un hedor tremendo ahí. Y algunos reyes judíos hicieron cultos paganos en este valle y sacrificaron sus hijos a dioses paganos. Y ahí luego fue un lugar donde estaba el basurero de la ciudad de Jerusalén. El que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El pecado de desprecio merece un juicio más severo. Eso es lo que Jesús en el Sermón del Monte nos está enseñando. El mirar a las otras personas como menos capaces, el mirar a las otras personas como pecadoras que no merecen nada, es lo que Jesús está diciéndole a aquellos hombres de su época y a nosotros, y que no debemos de tratarlos de esa manera. El Gehenna, en consecuencia, es el valle de Hinón. Se convirtió en el basurero público de Jerusalén, en el que se quemaban todos los residuos de la ciudad. El fuego se mantenía latente y había como un horno de humo por encima de él. Dicen que el olor era tremendamente desagradable. Pero me enojo, hermanos. Aún así, y le puedo decir una palabra despectiva a mi esposa. O puedo escuchar una palabra despectiva en un momento de enojo y de ira de mi esposa hacia mí, o de mis hijos, o de mis vecinos, o de presidente a presidente, o de nación a nación. Hermanos, y lo tremendo de esto es que cuando nos enojamos y nos airamos, dice Jesús que nuestra adoración es vana. Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta
tu ofrenda. Hermanos, ¿hemos hecho nosotros alguna vez una adoración vana? ¿Alguna vez nos hemos ido para la iglesia peleados con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestros vecinos? Todas estas generaciones de castigos no se han de tomar literalmente. Lo que Jesús quiere decir aquí es lo siguiente. En la antigüedad se condenaba por asesinato y eso siempre será condenable. Pero yo os digo, dice Jesús, que no son solo las acciones extremas las que merecen ira y juicio, ir al juicio. Los más íntimos pensamientos también están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Hermanos, tenemos que estructurar nuestro enojo y no llegar a la ira. Tenemos que saber enojarnos y saber apagarnos. Tenemos que entender que nuestro enojo no puede llegar a la mala palabra o al mal pensamiento, porque eso nos va a llevar a una adoración vana, a una adoración vacía. Deja tu ofrenda frente al altar y anda primero, dice Jesús. Ve primero. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero recuerden que ese enojo que nos habla acá es ese enojo de larga duración, ese enojo que tiene archivo, ese enojo que cargamos en una carpeta y que no olvidamos. Y usted me hizo esto hace 3 años y hace 2 años cuando estábamos en el centro comercial, yo estaba ahí chupando el helado y usted estaba mirando a otra muchacha, hágame el favor. Ese enojo es el que hay que dejar, esa ira, ese rencor, ese resentimiento que produce odio y produce malas palabras y produce malas acciones y ha producido hasta casos extremos la muerte, hermanos. A eso es que Jesús quiere ir. Para que nosotros tengamos una verdadera adoración, tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, tenemos que estar en paz en nuestra familia y tenemos que, mis amados hermanos, tener el conocimiento y el entendimiento de sabernos apagar, que nuestro enojo no se vaya hasta el otro día o a los 2 días o al mes o a los 2 meses. No, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, pero no pequéis, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que no tengamos una adoración vana como la tenían los hombres contemporáneos del Señor Jesús, que solamente pensaban que el extremo de matar era lo malo, el odio y el rencor no lo eran. Por eso Jesús señala esto, mis amados hermanos, y nosotros también tenemos que mirarlo y lo tenemos que estudiar. Pero me enojo, Mateo 5, 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, la última blanca, el último centavo, el último peso. Allá en Mateo 18, 21 al 22, ya el modo de conclusión. Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, este hebraísmo, esta manera de hablar de Pedro y de Jesús, era la manera en que un judío perdonaba hasta 7 veces, se le perdona a la señora y ya a la octava a lejos, te vayas. Pero Jesús le dijo a Pedro, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Para un judío eso era ya interminable. ¿Cuántas veces hemos de perdonar, hermanos? ¿Cuántas veces hemos nosotros de dejar las malas palabras? ¿Cuántas veces, amado hermano, que hoy escuchas y podemos escuchar el sermón de Jesús y la estructuración que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón?
¿Cuántas veces hemos de perdonar y cuántas veces hemos de olvidar las ofensas que otro cause en nuestro corazón? ¿Cuántas veces vamos a cerrar nuestra boquita y no vamos a decir malas palabras? ¿Y cuántas veces vamos a orar y vamos a cerrar nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo vamos a blindar con el ejemplo y con el testimonio de Jesús y no vamos a tener malos pensamientos? ¿Y cuántas veces vamos a presentar nuestra ofrenda, nuestra adoración y no va a ser vana, hermanos? Es la estructura que Jesús quiere tener con nosotros aquí en el sermón, hermanos. Y si tienes alguna persona con la cual no te has puesto de acuerdo, no le has pedido perdón, la has ofendido, ¿qué esperas para ir a pedirle perdón? A decirle, perdóneme, yo dañé su buen nombre, yo lo traté mal, lo traté como un inútil, como un hueco, como un cabeza hueca, como un cabeza duro, perdóneme, vaya, restáurelo. O aquel que lo vimos por encima del hombro y le dijimos, usted es un inmoral, un borracho, no mereces nada. Pues por ese murió el Señor Jesús y a ese tenemos que pedirle perdón. Y a ese que nos ofende, que no nos paga, que, ay, cuando llega al negocio, cuando llega a la puerta de mi casa, no quiero que ni pase por la acera de mi casa. A ese es el que tenemos que amar. Esa reestructuración que el Señor Jesús quiere que tengamos en nuestro corazón, hermanos, a que nosotros cambiemos nuestras palabras, a que cambiemos nuestra ira, nuestro enojo y estructuremos, hermanos, que no son las acciones, sino que también son los pensamientos. Amados hermanos, eh, Dios los bendiga. Si me permiten, eh, hagamos una oración y permitamos que Dios estructure y permitamos que Dios cambie nuestro corazón, hermanos. Permitamos que Él hoy sane nuestro corazón y permitamos que como Él lo hizo cuando estaba en la cruz, no les tomes en cuenta sus pecados. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Oremos, Padre. Te ruego desde lo profundo de mi corazón nos ayudes a estructurar nuestro cristianismo, nuestra fe en ti. Permítenos ser tus discípulos, Señor, y permítenos tener control de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra lengua, Señor. Perdónanos por todos esos archivos que hay en nuestros corazones, por todas esas rabias que tenemos contra alguno de nuestros hermanos. Bendito Señor, ninguno es más que ninguno. El mayor entre nosotros es nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Nosotros somos indignos, Señor. Soy indigno y somos indignos de tu palabra. Permítenos entender tu palabra y te pido, Padre, danos la fuerza y danos el entendimiento para ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a hacer bien al que nos hace mal. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ayúdanos a, a poder evidenciar en nuestra vida que somos cristianos y que somos seguidores. En el bendito, glorioso y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos, damos gracias y pedimos tu bendición, tu favor. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Gracias a usted, hermano Héctor Fabio. Le recordamos a todos los que están en este devocional, en la sala que tenemos hoy, de que nuestro hermano Héctor Fabio continuará con nosotros los días lunes presentando este tipo de temas, el Sermón del Monte y otros temas que nuestro hermano va a compartir. Los invitamos desde ya para que usted esté con nosotros todos los días, de lunes a viernes, donde tenemos un plato diferente, un hermano predicador de la iglesia a nivel mundial, a nivel Latinoamérica o a nivel regional, que estará compartiendo la palabra del Señor. Entonces, recordamos entonces, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 8:30. Y días sábados de 7 de la noche a 9 de la noche con nuestro hermano Humberto a nivel Latinoamérica. Vamos a cantar un himno, hermanos. Estaremos luego orando a nuestro Padre Celestial para que sea Él con nosotros. Les cuento, mis hermanos, que hay muchas personas, muchos hermanos que están sufriendo en este momento.
Vamos a orar por ellos para que Dios les ayude y les dé sabiduría. Vamos a estar